La tenue luz de la lámpara de latón se reflejaba en mi copa de vino tinto, pintando destellos fugaces sobre el pulcro mantel de lino. A mi lado, Carlos bebía el suyo con una calma que ahora me resultaba familiar, casi tranquilizadora. 6 meses. Parece una eternidad, y a la vez el parpadeo de una vela. Miro por el ventanal. El cielo de Madrid se tiñe de un gris plomizo, amenazando lluvia. El lince rojo, entes conocido como la Mask, bulle con una energía diferente. Ya no es solo pretencioso. Es un lugar donde la autoridad se siente, se respira. Y yo soy parte de eso. Hoy llevo un vestido de seda esmeralda que roza mis pantorrillas con cada movimiento. Una segunda piel que grita poder. No hay delantal, no hay prisas, solo una sutil sonrisa para los jueces y senadores que ahora se esfuerzan por captar mi atención. Ellos saben quién soy, María de Marco, la mujer que camina con el rey de esta ciudad o con lo que queda de ella. La chica que estuvo en el ojo del huracán y no se quemó. A veces me pregunto, ¿cómo diablos llegué aquí? ¿Cómo es que esta es mi vida ahora? No fue una elección, no del todo. Fue una cascada de eventos, una espiral descendente que se convirtió en un ascenso inesperado. Recuerdo, o más bien intento recordar, la primera vez. La noche en que todo se fue al garete. Fue un martes, un miércoles. Los días se mezclaban en la rutina monótona de mi vida de camarera. Lo que sí recuerdo es la tensión, la sangre congelada en mis venas. Estaba yo, María, la camarera invisible, la que se esconde detrás de la bandeja de copas. El señor García, el gerente, sudaba a mares, con sus mejillas rojas y las manos retorcidas. Me daba lástima. El causante de su tormento era Carlos Romano, sentado en la mesa 4, imponente como un monumento de granito oscuro. No era el gángster de las películas, con sus trajes chillones y sus cigarros baratos. Carlos era el depredador de traje impecable, la elegancia fría, el verdadero lobo disfrazado de inversor. Llevaba un traje de carbón que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Lo sé porque lo calculé al vuelo. Su pelo oscuro, peinado hacia atrás, revelaba un rostro devastadoramente atractivo, pero tallado en roca. Pero eran sus ojos, esos ojos oscuros y sin vida, el problema. Estaban clavados en José, el ayudante de camarero, que había dejado caer un tenedor. Un sonido minúsculo en la sala, pero que ese día, en ese instante, se convirtió en una detonación. José, pobre chaval, era un mar de nervios, parecía a punto de desmayarse. Los guardaespaldas de Carlos, gigantes vestidos de negro, estaban inmóviles, como estatuas guardianas. El ambiente era tan denso, tan cargado, que apenas podía respirar. Un olor a miedo y a perfume caro flotaba en el aire. Carlos se inclinó, y su voz, apenas un gruñido rasposo, resonó en cada rincón del comedor. Era siciliano, no el italiano pulido de las escuelas. Era el dialecto de los viejos, de la tierra agreste, de la sangre y las montañas. Stúpido, che sto ragazzo è inutile. Gettalo fuori prima che lo macelli quisteso. Él no grita, nunca lo hace. Eso es lo más aterrador. El señor García, que insistía en que lo llamaran Monsieur Henry cuando los clientes eran importantes, se precipitó hacia la mesa, temblándole todo el cuerpo. Señor Romano, por favor, ¿está todo bien? ¿Necesita algo? Carlos lo ignoró. Su mirada no se apartó de José. Vi cómo su mano se deslizaba, lenta, hacia el cuchillo de carne que descansaba sobre el impoluto mantel blanco. La amenaza era real, tangible. Y el violín que había estado sonando en el fondo se cayó a media nota. Fue un impulso,
Un estúpido, suicida impulso. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera siquiera articular la palabra ¡alto! No sé por qué. El miedo me recorría la espalda, pero al mismo tiempo, una extraña electricidad me impulsaba hacia adelante. No podía quedarme mirando. Avancé, llenando el vaso vacío de Carlos con un chorro constante de agua helada. «¿Non inutili, don Carlos?», dije, mi voz sorprendentemente firme, mi acento impecable, replicando la cadencia de su dialecto. «E solucent paurimu, lui è solo spaventato. La paura fa tremare le mani, ma non il cuore. Él no es inútil, don Carlos. Solo está asustado. El miedo hace temblar las manos, pero no el corazón». El silencio que siguió fue aún más pesado, un aplastante manto de quietud. La mano de Carlos se detuvo a centímetros del cuchillo. Lentamente, tortuosamente lento, giró la cabeza. Por primera vez en toda la noche, la sala se desvaneció para mí. El asustado ayudante de camarero, el sudoroso gerente, los guardias armados, todos se volvieron un borrón en el fondo. Carlos me miró, sus ojos oscuros clavándose en los míos. Yo era nadie, solo una camarera con un uniforme negro que me quedaba grande, el pelo castaño recogido en un moño desordenado, sin joyas, sin maquillaje. Y sin embargo, le había hablado al hombre más peligroso de Madrid en el dialecto de su abuela. «¿Qué has dicho?», preguntó, esta vez en español, su voz peligrosamente suave. Tragué saliva, la garganta seca como un desierto, pero mantuve su mirada. Mi padre me había enseñado las reglas. Si muestras miedo a un depredador, eres la presa. Dije que solo está asustado, señor. Carlos me estudió. No era una mirada de admiración, era de cálculo puro. Me estaba disecando. «Hablas la vieja lengua. ¿De dónde eres?» «Palermo. Corleone». Mentí sin pestañear. «De Getafe». Mi rostro era una máscara de servicio cortés. «¿Agua, señor?» Una comisura de la boca de Carlos se contrajo. No fue una sonrisa. Fue una advertencia. «Deja la jarra», ordenó, sin romper el contacto visual. «Siéntate». El señor García soltó un jadeo ahogado. «Señor, está de turno, ¿no puede?» «Dije siéntate», espetó Carlos, la autoridad en su voz resonando como un látigo. Dejé la jarra. Me alisó el delantal, sintiendo los ojos de todos los clientes clavados en mi espalda. Sabía a qué se parecía esto. A una historia de Cenicienta, un cuento de hadas retorcido. Pero yo sabía mejor. Esto no era un romance. Esto era un interrogatorio. Deslicé la silla frente a él y me senté. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, recostándose, sus dedos tamborileando un ritmo lento y rítmico sobre la mesa. «María», dije. «Solo María. María de Getafe, que habla un dialecto que no se ha oído correctamente en 20 años», reflexionó Carlos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Los guardaespaldas se tensaron. Johnny me inmuté, sacó una pitillera de plata, extrajo un cigarrillo y lo encendió, ignorando los carteles de prohibido fumar que adornaban las paredes. «¿Sabes quién soy, María? Eres el hombre que está aterrorizando al ayudante de camarero», dije. La mesa volvió a quedar en silencio. Uno de los guardaespaldas, un bruto llamado Antonio, dio un paso adelante, su mano yendo a la pistolera. «Mide tus palabras, chica». Carlos levantó una mano para detenerlo. Dio una calada al cigarrillo, el humo rizándose alrededor de su rostro. «Tienes valor. O eres estúpida. Todavía no lo he decidido. Solo quiero terminar mi turno», dije, «y me gustaría que José terminara el suyo sin que lo lastimen». Carlos se rió. Una risa seca, sin humor. «¿Crees que puedes salvarlo?»
Creo, dije, inclinándome ligeramente, volviendo al dialecto siciliano, que un rey no necesita matar a un sirviente para demostrar su fuerza. Los ojos de Carlos se entrecerraron. El aire entre nosotros chisporroteó con electricidad. Me miró fijamente durante un minuto largo y agonizante. Luego, bruscamente, se puso de pie. Metió la mano en el bolsillo, sacó un fajo de billetes de 100 euros y los tiró sobre la mesa. La cena ha terminado. Me miró una última vez. Tienes razón, un rey no mata sirvientes. Se inclinó, sus labios rozando mi oreja. Pero captura reinas. No te vayas de la ciudad, María. Y con eso se dio la vuelta y salió, su séquito barriendo detrás de él como una oscura tormenta. Me quedé sentada sola en la mesa, el aroma de su colonia cara y el humo rancio del tabaco persistiendo en el aire. Mis manos, que había mantenido perfectamente quietas debajo de la mesa, ahora temblaban incontrolablemente. Una cosa sabía con certeza. Mi vida como una simple camarera había terminado. No fui directamente a casa. No podía. Después del incidente en el lince rojo, el señor García prácticamente me había echado por la puerta de atrás, diciéndome que me tomara el resto de la semana libre. Estaba aterrorizado. Creía que yo era un peligro, un pararrayos que acababa de atraer la tormenta del siglo. Y tenía razón. Caminé rápidamente por las calles lluviosas de Madrid, mis zapatillas chapoteando en los charcos. Mantuve la cabeza baja, revisando mi reflejo en los escaparates, no para arreglarme el pelo, sino para ver si me seguían. No era María de Getafe. Esa era la mentira que le decía a la agencia tributaria y a mi casero. Mi verdadero nombre era María de Marco, y había pasado los últimos 10 años tratando de olvidar la lengua que acababa de hablar. Mi padre había sido un consiglieri, un consejero de una de las viejas familias de Chicago. Un hombre de palabras, no de violencia, pero en esa vida, las palabras eran a menudo más peligrosas que las balas. Cuando estalló la guerra interna, mi padre me había llevado y habíamos huido. Me enseñó a ser invisible. Nunca hables la lengua, María. Es un faro. Llama a los monstruos. Esa noche, yo había encendido el faro. Giré en la esquina de la calle 34, dirigiéndome al metro. Necesitaba hacer las maletas. Necesitaba moverme. Si Carlos Romano investigaba a María de Getafe, encontraría un callejón sin salida. Y a los hombres como Carlos no les gustaban los callejones sin salida. Los derribaban. Un SUV negro redujo la velocidad a mi lado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Agarré mi bolso, mis dedos encontrando el pequeño bote de spray de pimienta pegado a mis llaves. Estúpida, pensé. Spray de pimienta contra la familia Romano. Podrías usar una pistola de agua. Seguí caminando, ahora más rápido. El SUV mantuvo mi ritmo. La ventanilla bajó. «Sube, María», dijo una voz. No era Carlos. Era el bruto del restaurante, Antonio. «Voy andando, gracias», dije, sin detenerme. «No fue una petición», dijo Antonio. 2 puertas de coche se abrieron delante de mí. 2 hombres de traje salieron, bloqueando la acera. No llevaban armas, pero la forma en que estaban de pie, con los pies separados, las manos listas, me dijo que huir no era una opción. Me detuve, respiré hondo, canalizando la calma fría que mi padre me había inculcado. «Estoy siendo arrestada». «Estás siendo invitada», dijo Antonio desde el coche. «El jefe quiere terminar la conversación». Son las 2 de la mañana. El jefe es un ave nocturna. Miré la calle. Estaba vacía, sin testigos. Si gritaba, me empujarían dentro. Si luchaba, perdería. La cooperación era la única jugada que me daba tiempo. «De acuerdo», dije, con la barbilla en alto.
Pero si no estoy en casa a las 3 para darle de comer a mi gato, se pone muy cascarrabias. Antonio sonrió de verdad. Sube. Me deslicé en el asiento trasero. El cuero era suave, el interior olía a cuero y menta, pero la puerta se cerró con un golpe pesado que sonó como el cierre de una celda de prisión. Condujeron en silencio. Miré cómo la ciudad se desdibujaba, intentando memorizar la ruta. No íbamos a un almacén o un muelle. Íbamos hacia el norte, al barrio de Salamanca. El coche se detuvo ante una casa que parecía más una fortaleza. Rejas de hierro forjado, cámaras de seguridad parpadeando en rojo y leones de piedra custodiando la entrada. Esta era la guarida del león. Antonio abrió mi puerta. Muévete. Me escoltaron a un vestíbulo más grande que todo mi apartamento. Suelos de mármol, una araña de cristal que parecía un sauce llorón hecho de diamantes, y arte en las paredes que definitivamente no era de IKEA. Biblioteca, murmuró Antonio a los guardias. Me condujeron por un pasillo flanqueado por retratos de hombres con cara de pocos amigos. Reconocí algunos de las lecciones de historia de mi padre. Los Romano habían estado en el poder desde la prohibición. No eran solo una banda, eran una dinastía. Las puertas de la biblioteca se abrieron. Era una habitación con poca luz, que olía a papel viejo y whisky. Una chimenea crepitaba. Carlos estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle empapada por la lluvia. Se había quitado la chaqueta y se había remangado las mangas, revelando unos antebrazos fibrosos y un tatuaje de una cruz en su muñeca derecha. No huiste, dijo sin darse la vuelta. No tenía mucha opción, respondí, de pie cerca de la puerta. Tus gorilas son muy persuasivos. Carlos se dio la vuelta. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciendo que sus pómulos parecieran más afilados, sus ojos más oscuros. Antonio es rudo, pero efectivo. Se acercó a una barra de bebidas y sirvió 2 vasos de un líquido ámbar. Whisky, reserva especial, bebe. Me tendió un vaso. Dudé. No bebo en el trabajo. No estás en el trabajo, María. Te despidieron. Parpadeé. ¿Qué? El señor García me llamó 10 minutos después de que te fuiste. Se disculpó profusamente y me dijo que había terminado tu empleo para asegurar que no hubiera más interrupciones. Carlos tomó un sorbo, observándome por encima del borde del vaso. Estás desempleada, así que bebe. Sentí un destello de ira. Ese trabajo era horrible, pero pagaba las facturas. Me despidió. Te ahorré la molestia de renunciar, dijo Carlos con calma, porque ahora trabajas para mí. Me reí una risa corta e incrédula. Absolutamente no trabajo para usted. No trabajo para criminales. Carlos dejó su vaso. El brillo juguetón en sus ojos desapareció, reemplazado por ese aterrador enfoque gélido. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, deteniéndose a centímetros de mí. Tuve que estirar el cuello para mirarlo. Irradiaba calor y poder. No eres una camarera, dijo, su voz baja. Busqué tu nombre. María Jiménez, número de la Seguridad Social emitido hace 3 años en Toledo. Antes de eso, nada. No existías. Mi corazón se detuvo. Es rápido. ¿Hablas un dialecto siciliano que solo se habla en las provincias occidentales, específicamente por familias involucradas en la Cosa Nostra? Continuó Carlos acercándose, obligándome a retroceder hasta que golpeé el pesado escritorio de roble. Te comportas no como una sirvienta, sino como alguien que espera ser obedecido. No me tienes miedo, lo que significa que has visto cosas peores que yo. Puso sus manos sobre el escritorio, a cada lado de mí, atrapándome. Así que te lo preguntaré una vez más, y te sugiero que me digas la verdad antes de que pierda la paciencia.
susurró Carlos, su rostro a centímetros del mío. ¿Quién te envió? ¿Eres una espía de la familia Moretti o eres de la policía? Miré a sus ojos, vi el peligro allí, pero también vi algo más, paranoia. Era un rey en un trono de cuchillos, esperando la hoja que lo terminaría. No soy una espía, susurré, y no soy de la policía. Entonces, ¿quién eres? Soy la chica que solo quiere ir a casa. Respuesta incorrecta, gruñó Carlos. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Antonio irrumpió, con el rostro pálido. Jefe, tenemos un problema. Carlos no se apartó de mí. Estoy ocupado. Es el almacén en Cobo Calleja, dijo Antonio, su voz urgente. Está ardiendo, y encontraron un mensaje pintado en la puerta. Carlos finalmente se echó hacia atrás. El hechizo se rompió. ¿Qué mensaje? Está en italiano, dijo Antonio mirándome nerviosamente. Nosotros no podemos leerlo. Es esa jerga antigua otra vez. Carlos soltó una palabrota entre dientes. Miró a Antonio, luego volvió a mirarme a mí. Una sonrisa oscura y calculadora se extendió por su rostro. Bueno, dijo Carlos, agarrando su chaqueta. Parece que empiezas tu nuevo trabajo esta noche, María. No voy con usted, protesté. Carlos me agarró la muñeca. Su agarre era de hierro, pero no doloroso, solo posesivo. ¿Quieres demostrar que no eres una espía? Entonces ven y traduce. Si me mientes, te mato. Si dices la verdad, bueno, discutiremos tu paquete de indemnización. Me arrastró hacia la puerta. Bienvenida a la familia. El trayecto hasta Cobo Calleja fue un borrón de asfalto mojado por la lluvia y una tensión tan espesa que podría ahogarte. Carlos no habló. Pasó todo el viaje con su teléfono, tecleando furiosamente, su rostro iluminado por la fría luz azul de la pantalla. Parecía menos un jefe de la mafia y más un general al mando de un ejército perdedor. Me senté apretada contra la puerta, mi mente acelerada. Repasaba todos los escenarios posibles. Si el mensaje en el almacén era un graffiti de banda estándar, podría inventar una traducción. Podría decir que significaba muerte a los romanos y acabar con ello. Pero si era específico, si era ese dialecto, el coche chirrió al detenerse. Quédate cerca de mí, ordenó Carlos, abriendo la puerta. El olor me golpeó primero. Goma quemada, agria y ceniza mojada. El almacén era una bestia esquelética contra el cielo nocturno, las llamas lamiendo el techo a pesar de la fuerte lluvia. Había camiones de bomberos, pero las cuadrillas estaban al margen, bloqueadas por una pared de subnegros y hombres de traje. La policía no se veía por ninguna parte. Los romanos claramente eran dueños de la comisaría. Antonio abrió un paraguas sobre Carlos, pero el jefe lo apartó. Caminó directamente hacia las puertas de carga, sus zapatos caros crujiendo sobre los cristales rotos. Le seguí, flanqueada por 2 guardias. Ahí, señaló Antonio. La puerta principal de metal enrollable estaba deformada por el calor, pero la pared de ladrillo junto a ella estaba intacta. Pintado con letras rojas dentadas y goteantes, había un mensaje. No era solo italiano, ni siquiera era siciliano estándar. Era la jerga críptica y rimada de la 'ndrangheta, la mafia calabresa, pero retorcida con el dialecto específico de las colinas occidentales de Sicilia. Era un código híbrido utilizado por un solo clan, el clan del que mi padre había huido. Sentí que la sangre se me escurría del rostro. Las rodillas me flaquearon. Lusangu chama Lusangu, la pichiridú turino a casa. Carlos lo miró fijamente. Miró a sus hombres. Bueno, ¿qué dice?
Uno de los tenientes, un hombre llamado Paco, se revolvió incómodo. Dice algo sobre la sangre, jefe. La sangre llama a la sangre, pero la segunda parte, Pichiritú, la niña pequeña. Carlos se volvió hacia mí. Sus ojos eran vacíos oscuros bajo la luz parpadeante del fuego. Dime. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía exactamente lo que significaba. La sangre llama a la sangre. La niña ha vuelto a casa. Sabían, de alguna manera, sabían que estaba en Madrid. El incidente en el restaurante no solo había alertado a Carlos, había alertado a los fantasmas de mi pasado. Si le decía la verdad a Carlos, que el mensaje era sobre mí, se daría cuenta de que yo era el objetivo, y los hombres como Carlos Romano no mantenían objetivos cerca, los usaban como cebo. Tenía que mentir, pero tenía que ser una mentira perfecta. Es una amenaza, dije. Mi voz temblaba ligeramente. No tuve que fingir el miedo. Eso ya lo suponía, espetó Carlos. Traduce palabra por palabra. Dice, la sangre llama a la sangre. Las deudas están volviendo a casa. Carlos entrecerró los ojos. ¿Deudas? ¿Piquiridú? ¿Deudas? En el dialecto de la costa de Trapani, mentí suavemente. Es un término de jerga para pequeñas deudas que crecen con el tiempo, como intereses. Carlos estudió el graffiti. Luego volvió su mirada hacia mí. Buscaba un tic en mi ojo, el sudor en mi frente. Soporté su mirada, canalizando cada gramo de desafío que me quedaba. Trapani, murmuró Carlos. No tengo negocios en Trapani. La familia Moretti opera desde Nápoles. Quizás tenga un nuevo enemigo, sugerí en voz baja. O uno viejo que olvidó. Carlos se acercó a la pared, inspeccionando la pintura. Todavía estaba húmeda. Traduces rápido, María, y conoces la jerga regional de Trapani. Eso es muy específico para una chica de Getafe. Mi abuela era de Trapani, dije. Era la historia de portada estándar que había usado durante años. Ella me crió, juraba mucho. ¿Ah, sí? Carlos se volvió hacia Antonio. Haz una foto, envíala a los archivos, cruza referencias con cada asociado conocido de la región de Trapani en los últimos 20 años. Volvió a mirarme a mí. ¿Y tú? Tú vienes conmigo. Hice lo que me pidió, supliqué, la lluvia pegándome el pelo a la cara. Traduje el mensaje. Déjame ir. Tradujiste palabras, dijo Carlos, entrando en mi espacio personal, protegiéndome del viento con su ancho cuerpo. Pero no explicaste el contexto. ¿Por qué un clan de Trapani atacaría un almacén romano? Tenemos una tregua. No conozco la política. Soy una camarera. No. Carlos me agarró la barbilla suavemente, ladeándome la cara hacia la luz. Su pulgar rozó mi mandíbula. El toque fue eléctrico, sobresaltándonos a ambos. Eres un rompecabezas, y no dejo los rompecabezas sin resolver, especialmente cuando aparece en la noche en que mi almacén arde. Una fuerte explosión desde el interior del almacén destrozó el momento. El cristal llovió de los tragaluces. «Jefe, tenemos que movernos», gritó Antonio. «El jefe de bomberos amenaza con llamar a la Guardia Civil si no desalojamos». Carlos no me soltó el brazo. «Al ático, nadie se va a casa esta noche». «Pero mi gato...» Empecé. «Antonio le dará de comer a tu maldito gato», gruñó Carlos. Me arrastró de vuelta hacia el sub. «Sube al coche, María, antes de que decida dejarte aquí para que te entreviste el jefe de bomberos». Mientras el coche se alejaba, miré hacia el edificio en llamas. Las letras rojas parecían brillar en la oscuridad. La niña ha vuelto a casa. No estaba segura, ni del fuego, ni de la gente que lo encendió, y ciertamente no del hombre sentado a mi lado, que actualmente me observaba con una mezcla de sospecha y un hambre que me aterraba nombrar. Momento.
Aquí tengo que parar un segundo. ¿Qué os parece? Un rey de la mafia que te secuestra, te dice que trabajas para él y luego te arrastra a un almacén ardiendo en medio de la noche. Y para colmo, tu supuesto pasado te persigue con un grafiti incomprensible. Todo sonaba absurdamente cinematográfico. En mi pueblo, Getafe, habrían dicho que era de película mala, de esas que solo ves con tu abuela los domingos. Pero no había nada de fantasía en el olor a goma quemada, en el frío del arma que Carlos me dio después. Me pregunto si esta gente vive en una constante película, o si simplemente sus vidas son así de extremas. Supongo que cuando tienes tanto poder y tantos enemigos, la realidad se tuerce. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Habríais intentado huir? ¿Habríais aceptado el vaso de whisky? Yo, la verdad, me sentía como un peón en un tablero de ajedrez donde las reglas cambiaban a cada jugada. Pero de alguna forma, eso también me daba una extraña sensación de claridad, un giro inesperado en esta locura que era mi vida. De vuelta a la historia, el bastión de los romanos no era solo un ático. Eran los 3 pisos superiores de un rascacielos con vistas al Parque del Retiro. Una fortaleza de cristal y acero flotando sobre la ciudad como un dios indiferente. El viaje en ascensor fue silencioso. Yo estaba en una esquina, abrazándome a mí misma. Tenía frío, estaba mojada y agotada. Mi uniforme olía a humo. Cuando las puertas se abrieron, esperaba una mazmorra. En cambio, entré en una sala de estar más grande que la mayoría de los vestíbulos de hotel. Suelos de mármol blanco, ventanales del suelo al techo y arte moderno que parecía salpicaduras de violencia en las paredes impolutas. «Antonio, cierra el perímetro», ordenó Carlos, arrojando su chaqueta mojada sobre un sofá de cuero que valía más que mi vida. «Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Eso incluye a mi hermano». «Sí, jefe». Antonio me hizo un gesto con la cabeza. ¿Y ella? Se queda en el ala de invitados. Pone un guardia en la puerta. ¿Soy una prisionera?, pregunté, mi voz resonando en el vasto espacio. Carlos se acercó a la barra de bebidas y sirvió un vaso de agua. Se giró, ofreciéndomelo. «Eres una invitada a la que no se le permite irse. Hay una distinción». «No legalmente», espeté, tomando el agua porque estaba sedienta. «La ley no se aplica tan arriba», dijo Carlos con calma. Se desabotonó los puños, remangándose las mangas de nuevo. Parecía cansado. La fachada del don invencible se estaba desmoronando, revelando a un hombre que cargaba el peso de un imperio. «Necesitas ropa seca. Hay una bata en el baño. Dúchate, luego sal. Necesitamos comer». «No tengo hambre». «No pregunté si tenías hambre. Dije que necesitamos comer». Le lancé una mirada furiosa, pero me di la vuelta y me dirigí por el pasillo que me señaló. La suite de invitados era lujosa. Una cama tamaño king, un baño con una bañera de hidromasaje y una vista del horizonte que era impresionante. Entré en el baño, cerrando la puerta con llave. Abrí la ducha para enmascarar el sonido, e inmediatamente saqué mi teléfono desechable, un pequeño dispositivo que mantenía escondido en mi calcetín. Marqué un número al que no había llamado en 4 años. Sonó una vez, 2 veces. «Habla», respondió una voz distorsionada. «Soy yo», susurré, con lágrimas picándome los ojos. Me encontraron, el clan Vanzetti, quemaron un almacén romano y me dejaron un mensaje. Hubo un largo silencio al otro lado. «¿Lo vio Romano?» «Sí, pero no sabe que era para mí. Le mentí, le dije que era por deudas». «Romano es inteligente, María. Lo descubrirá. Necesita salir de ahí». «No puedo. Me tiene en su ático. ¿Cree que soy una espía o algo más?»
No me dejará ir. Escúchame, si los Vanzetti están en Madrid, no estás segura en ningún lugar excepto con Romano. Los Vanzetti te despellejarán viva. Romano solo te interrogará. Quédate cerca de él. Hazte útil. Intentaré organizar una extracción, pero llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? Quizás una semana. Sobrevive, María. Sé el fantasma que te enseñé a ser. La línea se cortó. Me dejé caer al suelo, escondiendo el rostro entre las manos. Estaba atrapada entre un monstruo y un diablo. Carlos Romano era peligroso, pero la familia Vanzetti, esos eran carniceros sádicos que habían masacrado a mi madre. Me levanté, me quité la ropa mojada y me metí en la ducha caliente, frotando el humo de mi piel. Tenía que interpretar el papel. Tenía que ser útil para Carlos, sin revelar mi identidad. Cuando salí 20 minutos después, envuelta en una suave bata blanca, encontré a Carlos en la cocina. Estaba cocinando. Era una escena tan doméstica que me hizo detenerme. El aterrador don de la mafia estaba de pie frente a una estufa, removiendo una olla de salsa de pasta. Se había cambiado a unos pantalones de chándal grises y una camiseta negra. Parecía humano. Carbonara, dijo sin darse la vuelta. Carbonara de verdad. Sin nata, solo huevos, pecorino y guanciale. Caminé hacia la isla de la cocina. ¿Usted cocina? Mi madre insistía. Decía, un hombre que no puede alimentarse a sí mismo es un niño. Sirvió 2 platos y me deslizó uno. Come. Me senté. El olor era embriagador. Le di un bocado. Era increíble. Esto está bueno, admití. Lo sé. Carlos se apoyó en la encimera, observándome comer. Él no estaba comiendo. Estaba bebiendo vino, sus ojos siguiendo la línea de mi cuello. Me mentiste antes. Me atraganté con un fideo. Tose, buscando el agua. ¿Qué? En el almacén, dijo Carlos suavemente. Tradujiste las palabras, pero te guardaste algo. Lo vi en tus ojos. Reconociste esa jerga. No era solo el dialecto de la abuela. Era personal. Dejé el tenedor. Está imaginando cosas. ¿De verdad? Carlos rodeó la isla. Se paró detrás de mi silla. Podía sentir el calor de su cuerpo. Se inclinó, su voz un murmullo bajo en mi oído. Hice que mi analista examinara la foto del graffiti, la frase Pichiridu en el inframundo criminal de los 90. Ese era el apodo de la hija de Manuel de Marco, el consigliere que robó 10 millones de euros a la familia Vanzetti y desapareció. Dejé de respirar. Manuel de Marco tenía una hija. Se llamaba María, continuó Carlos, su mano apoyada ligeramente en mi hombro. Tendría tu edad. Me movió la mano al pelo, echándome un mechón suelto detrás de la oreja. Dime, María de Getafe, ¿tu padre disfruta de su jubilación? Me giré en la silla, golpeándole la mano. Me levanté, retrocediendo hasta que golpeé el frigorífico. No sé de qué me está hablando, ¿eh? Carlos se acercó. La familia Vanzetti te está buscando. Ese mensaje era un faro. Vienen a por ti, y si te encuentran aquí, traerán una guerra a mi puerta. Entonces déjeme ir, grité, las lágrimas cayéndome. Déjeme ir y me llevaré la guerra conmigo. No, dijo Carlos. Golpeó su mano contra el frigorífico junto a mi cabeza, acorralándome. Su rostro estaba lleno de furia, pero también de algo más. Desesperación. Si te vas, te atraparán en una hora y te torturarán para encontrar a tu padre, y luego vendrán a por mi territorio de todos modos, porque creen que te estoy ocultando. «¿Entonces qué quiere de mí?», grité, con las lágrimas desbordándose. Carlos me miró fijamente. La ira en sus ojos se suavizó en intensidad.
Me miró los labios, luego los ojos. Quiero la verdad, susurró, y quiero saber por qué. A pesar de que podrías destruir mi imperio, no puedo dejar de pensar en cómo me miraste cuando me desafiaste en ese restaurante. El aire abandonó la habitación. La tensión pasó de peligrosa a innegablemente sexual. La mirada de Carlos cayó de nuevo a mi boca. Se inclinó a centímetros. Yo no me eché hacia atrás. Mi corazón estaba acelerado, no por miedo, sino por una repentina y abrumadora atracción magnética. ¡Jefe! El intercomunicador de la pared zumbó ruidosamente, rompiendo el momento. Carlos cerró los ojos y soltó un gruñido frustrado. Se echó hacia atrás, alisándose la camisa. Caminó hacia la pared y apretó el botón. ¿Qué? Fallo de seguridad en el vestíbulo. La voz de Antonio chisporroteó. Un camión de reparto acaba de embestir las puertas principales. Tenemos hombres armados en el vestíbulo. Llevan máscaras. Carlos me miró. Vanzetti, están aquí. Abrió un cajón y sacó una pistola, una bereta negra y elegante. Revisó la recámara y se volvió hacia mí. ¿Sabes usar una de estas?, preguntó. Sí, dije. Mi padre me había enseñado. Carlos me entregó el arma. Bien, quédate aquí. Cierra la puerta. Si alguien que no sea yo entra por esa puerta, dispárale. ¿A dónde va? A matarlos, dijo Carlos con calma. Bienvenida a la primera cita, María. Salió por la puerta, dejándome sola con una pistola cargada y el sonido de disparos estallando 3 pisos más abajo. El silencio en el ático era peor que los disparos. Los tiros de abajo habían cesado, reemplazados por una quietud asfixiante que presionaba mis tímpanos. Estaba de pie en el centro de la cocina, la pesada bereta temblando en mis manos, apuntando a la entrada de servicio. La voz de mi padre resonaba en mi memoria. Un arma no es una amenaza, María. Es una decisión. Nunca la apuntes a menos que ya hayas decidido matar. Había decidido que si los hombres Vanzetti entraban por esa puerta, no dudaría. Estaba harta de correr. Un golpe fuerte contra la puerta me hizo saltar. Luego el pitido del cierre electrónico. Estaba siendo anulado. Respiré hondo. Estabilicé mi puntería y esperé. La puerta se abrió con un silbido. Una figura entró tropezando, vestida con equipo táctico negro. Mi dedo se apretó en el gatillo. ¡No dispares! La voz de Carlos sonó, forzada y sin aliento. Se desplomó contra el marco de la puerta, su camisa blanca ahora manchada de carmesí en el hombro izquierdo. No sostenía su arma. Se agarraba el costado. ¡Carlos! Bajé el seguro y corrí hacia él, agarrando su brazo bueno para sostenerlo. Te he tocado, solo un rasguño, gruñó, cerrando la puerta de una patada y echando el cerrojo. Pero tenemos un problema mayor. Tienen el vestíbulo, tienen los ascensores y tienen las escaleras. Estamos atrapados, los Vanzetti y mercenarios. Carlos escupió, cojeando hacia la isla de la cocina. Alguien me vendió, María. Alguien les dio los códigos para anular mi sistema de seguridad. Solo 3 personas tienen esos códigos. Agarró una botella de vodka de la encimera, la desenroscó con los dientes y la vertió sobre su hombro. Siseó de dolor. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar la encimera de mármol. No podemos quedarnos aquí, dije, mis instintos de supervivencia activados. Agarré un trapo de cocina limpio y lo presioné contra su herida. Si tienen los códigos, estarán aquí en minutos. Hay una salida, dijo Carlos, mirándome. Sus ojos estaban febriles pero enfocados. Pero no te va a gustar. Intenta. El conducto de la basura. Lo miré. ¿Está bromeando?
Usted usa trajes de 3.000 € y quiere saltar por un conducto de basura. Lleva a un compactador en el sótano. El compactador está programado para ciclar a las 4 de la mañana. Son las 3:15. Tenemos 45 minutos para bajar, salir a rastras y llegar a los túneles del metro antes de que nos aplasten. Una fuerte explosión sacudió el suelo. Las puertas principales del ático estaban siendo forzadas. «Que sea el conducto», dije. Corrimos al cuarto de servicio. El conducto era estrecho, olía a café rancio y a podredumbre. Carlos fue primero, deslizándose en la oscuridad sin decir una palabra. Yo lo seguí. La aterradora diapositiva me sumergió en una pesadilla de claustrofobia. Aterrizamos sobre una pila de bolsas de basura en un contenedor de acero. El olor era atroz, pero estábamos vivos. Carlos gimió al salir rodando, su traje arruinado, su rostro manchado de mugre. Me ayudó a salir, su agarre fuerte a pesar de su herida. «El acceso al metro es a través de los túneles de mantenimiento», susurró. «Muévete». Navegamos por el laberinto del subsuelo de Madrid, las ratas huyendo de nuestros pasos. Salimos 20 minutos después por una rejilla en un callejón de lavapiés. La lluvia seguía cayendo, lavando el olor a basura de nuestra ropa, pero helándonos hasta los huesos. «Mi coche está rastreado», dijo Carlos, apoyándose en una pared de ladrillo, respirando con dificultad. «Mis cuentas estarán vigiladas. Somos fantasmas, María. No tenemos nada». «Tenemos dinero en efectivo», dije. Metí la mano en mi sujetador y saqué un fajo de billetes de 20 euros húmedos, propinas de camarera. Nunca los ingreso en el banco. Carlos miró el dinero, luego me miró a mí. Una sonrisa lenta e incrédula se extendió por su rostro. «Soy el rey de Madrid y me financian con las propinas de una camarera». «Cállese y camine», dije, agarrándole la mano. Paramos un taxi amarillo, sin aplicaciones, sin rastreo. Le di al conductor una dirección en Tetuán, no la de mi apartamento, sino una casa de seguridad que mi padre había montado 10 años antes. Me había dicho que nunca la usara a menos que el mundo se acabara. Esa noche sentí que el mundo se había acabado. El apartamento era un estudio pequeño y polvoriento encima de una lavandería en Tetuán. Tenía un sofá-cama, un botiquín y un teléfono de disco. Empujé a Carlos al sofá, quitándole la camisa. «Primero me invita a cenar», murmuró, cerrando los ojos. Estaba perdiendo sangre. «Carlos, quédese conmigo», ordené. Le quité la camisa arruinada. La bala había abierto un surco en su deltoides. Doloroso, sangriento, pero no fatal. Encontré el botiquín, vertí alcohol en la herida y comencé a coserla con una aguja e hilo que encontré en la caja de costura. Carlos no gritó, solo me miró a la cara. «Tiene buenas manos», susurró, «firmes». Solía coser mis propios vestidos de graduación. Dije, mi voz temblaba ligeramente ahora que la adrenalina se desvanecía. «Y mi padre me enseñó a coser un corte cuando me caí de la bicicleta». «Tu padre te enseñó muchas cosas. Él sabía que este día llegaría». Até la sutura y lo vendé. Me senté sobre mis talones, exhausta. Mi bata blanca estaba arruinada, cubierta de hollín y su sangre. Carlos extendió su mano buena y me tocó la mejilla. Su pulgar rozó mi labio inferior. «Lo siento», dijo. Lo miré. ¿Por qué? ¿Por ser un jefe de la mafia? ¿Por arrastrarme de nuevo a esta vida? Se salió. Eras María de Getafe. Estabas a salvo. Nunca estuve a salvo, admití, inclinándome hacia su toque. Solo estaba esperando. Es agotador, Carlos, mirar por encima del hombro todos los días, preguntándome si la persona que camina detrás de ti es la que te mata.
Ya no tienes que mirar, dijo Carlos con fiereza. Yo miraré por ti. Quemaré la ciudad antes de dejar que te toquen. Perdió su ciudad esta noche. Le recordé suavemente. ¿Puedo recuperarla? Se sentó, haciendo una mueca, poniendo su rostro a mi nivel. Pero esta noche no me importa la ciudad. Me importa el hecho de que por primera vez en 10 años no estoy sola en la oscuridad. Me besó. No fue un beso tierno de película. Fue desesperado. Sabía a vodka, lluvia y sangre. Fue el beso de dos personas de pie al borde de un acantilado decidiendo saltar juntas. Mis manos se enredaron en su pelo, acercándolo más. Por un momento, no éramos una camarera y un capo. Éramos solo dos supervivientes aferrándose a lo único sólido en un mundo que giraba. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, Carlos apoyó su frente contra la mía. Mañana, susurró, los mataremos a todos. Mañana, estuve de acuerdo. Me acurruqué a su lado en el estrecho sofá, su brazo actuando como un escudo sobre mi pecho. Por primera vez en una década, María de Marco se durmió sin revisar el cerrojo de la puerta. La luz de la mañana se filtraba por las sucias ventanas del apartamento de Tetuán, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Me desperté sola en el sofá. El pánico me atravesó el pecho por una fracción de segundo hasta que olí café. Horrible café instantáneo barato. Carlos estaba de pie junto a la ventana, asomándose por las persianas. Llevaba una camiseta que debió encontrar en la vieja cómoda. Era una camiseta descolorida de I Love NY que le quedaba 2 tallas pequeñas, estirándose sobre su musculoso pecho. En cualquier otra circunstancia habría sido hilarante. Hoy era simplemente surrealista. «Estás despierta», dijo, sin darse la vuelta. «Tenemos un problema». Me senté, frotándome la cara. «¿Solo uno?» Hice una llamada por teléfono fijo. Llamé a la única persona en la que creía poder confiar, mi hermano, Domingo. Y no contestó. Antonio contestó. Carlos se giró, su expresión sombría. Antonio me dijo que Domingo está muerto. Lo encontraron en el vestíbulo, con la garganta cortada. Solté un jadeo, mi mano volando a mi boca. «Dios mío, Carlos». «Esa no es la peor parte», dijo Carlos, su voz volviéndose hielo. Antonio dijo que las cámaras de seguridad mostraron quién dejó entrar al escuadrón de asalto Vanzetti. No fue un hacker. Alguien abrió físicamente las puertas de servicio desde dentro. ¿Quién? Paco. Recordé al teniente del almacén, el que había traducido mal el graffiti. «Paco ha estado conmigo desde que éramos niños», dijo Carlos, aplastando la taza de café de papel en su mano. Era mi mano derecha y me vendió por qué. Dinero, poder, quizás miedo, sugerí. Los Vanzetti tienen una reputación. «No importa», dijo Carlos. «Mató a mi hermano, quemó mi casa y nos está casando. Así que, ¿qué hacemos? No podemos volver a Madrid. Nos estarán esperando». «No volvemos», dijo Carlos. «Los sacamos a ellos. Sé dónde estará Paco hoy. Es codicioso. Estará intentando asegurar los activos. Estará en el puerto de Valencia, en la zona de contenedores. Ahí es donde guardamos el inventario. ¿Quiere entrar en una trampa?» «No». Carlos se acercó a la mesa donde yacía la pistola. Revisó el cargador. «Quiero tender una, pero necesito que hagas algo peligroso». Me levanté. Me ajusté el cinturón de mi bata estropeada, sintiendo una fría determinación asentarse en mi estómago. «Dígame». El puerto industrial de Valencia era un laberinto de cañones de acero oxidados. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado y húmedo. El olor a agua salada y gasoil flotaba denso. Caminé por el centro del pasillo principal con las manos en alto.
Llevaba la camiseta oversized de I Love NY y un par de vaqueros que había encontrado en la casa de seguridad. Parecía pequeña, vulnerable. «Hasta ahí es suficiente», resonó una voz. Paco salió de detrás de un contenedor de transporte azul. Estaba flanqueado por 6 hombres. No eran soldados romanos. Eran forasteros, mercenarios Vanzetti. «¿Dónde está?», gritó Paco, su arma apuntando a mi pecho. Parecía maníaco, sudando, sus ojos de un lado a otro. «Está herido», grité de vuelta, mi voz resonando en las paredes metálicas. «Está en el motel de la Avenida Cuarta. Me envió a negociar». «¿Negociar?», Paco se rió. «Carlos Romano no negocia, ejecuta». «Se está muriendo, Paco», mentí, canalizando cada gota de dolor que pude reunir. «Se está desangrando. Solo quiere saber por qué». «¿Por qué lo hiciste?». El rostro de Paco se contorsionó. «¿Por qué? Porque es blando». Dejó que una camarera le contestara. Dejó que los Vanzetti invadieran nuestro territorio durante años por una supuesta paz. No hay paz, María. Solo hay poder. Y Salvador Vanzetti me ofreció la corona. «Salvador no está aquí, ¿verdad?», pregunté mirando a mi alrededor. «Está de camino para terminar el trabajo personalmente», se burló Paco. «Pero primero voy a asegurarme de que no hables. Sabes demasiado sobre los viejos dialectos». Levantó su arma. «¡Ahora!», grité, tirándome al suelo. Desde lo alto del contenedor de transporte azul, una sombra se movió. Carlos no saltó. Desató una lluvia de disparos. Tenía un rifle de francotirador, uno que había recuperado de un escondite oculto en la casa de seguridad. El primer disparo alcanzó al hombre a la derecha de Paco. El segundo, al hombre a su izquierda. El caos estalló. Los mercenarios corrieron a cubrirse, disparando a ciegas a lo alto de las pilas. Me metí debajo de un chasis de remolque, arrastrándome por el barro. Llevaba la bereta en la cintura. No era solo un cebo, era el flanco. Carlos estaba atrayendo su fuego, moviéndose de contenedor en contenedor por encima de ellos, un fantasma vengativo. Pero Paco no estaba mirando hacia arriba. Me estaba buscando a mí. Vi sus botas chapoteando en los charcos cerca de mi escondite. «¡Sal, princesita!», gritó Paco. «¡Sal y muere como tu padre!». Me quedé helada. ¿Como mi padre? Salí arrastrándome por el otro lado del remolque. Me puse de pie. «Mi padre murió de un ataque al corazón en Toledo», dije, mi voz firme. Paco se dio la vuelta, apuntándome con su arma, pero dudó. Estaba sonriendo. «¿Eso es lo que te dijeron?», se rió Paco. «Oh, don Manuel de Marco no llegó a Toledo. Lo atrapamos en Getafe hace 10 años. ¿Quién crees que nos dijo dónde estabas? Te entregó para detener el dolor, María. Tu papá te vendió para comprar una muerte rápida». El mundo se inclinó sobre su eje. La mentira que había vivido durante 10 años, que mi padre estaba a salvo, que lo estaba protegiendo, se hizo añicos. La rabia, candente y cegadora, inundó mis venas. «Mentiroso», grité. Paco apretó el gatillo. En el mismo momento, una sombra negra cayó del cielo. Carlos aterrizó sobre Paco, apartando el arma. La bala se perdió, rebotando en el contenedor metálico a centímetros de mi cabeza. Carlos y Paco cayeron al barro. Fue una pelea, brutal y fea. Sin artes marciales, solo puños y rabia. Paco era más joven, pero Carlos luchaba con la furia de un hombre que había perdido a su hermano. Carlos recibió un puñetazo en su hombro herido y rugió de dolor, vacilando. Paco aprovechó el momento, sacando un cuchillo de su bota. Se abalanzó.
Yo no pensé. Levanté la vereta. No temblé. No dudé. ¡Bang! Paco se tensó. El cuchillo cayó de su mano. Miró la mancha roja que se extendía por su pecho. Me miró a mí, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. La camarera, balbuceó. Se desplomó hacia atrás en el barro. Muerto. Carlos yacía en el suelo, respirando con dificultad, agarrándose el hombro. Miró el cuerpo de Paco. Luego me miró a mí. «¿Estás bien?», dijo con voz ronca. Bajé el arma. Me sentí fría, vacía. Dijo que mi padre me entregó. En ese momento me di cuenta de que Paco probablemente no mentía. Un padre que te enseña a ser un fantasma, que te hace vivir con una identidad falsa. ¿Qué otra explicación había? Lo que había percibido como traición ahora se retorcía en mi mente en algo más cercano a la desesperación, a la última, dolorosa decisión de un hombre acorralado. Carlos se levantó, tambaleándose ligeramente. Caminó hacia mí, ignorando el dolor. Me quitó el arma de la mano y me atrajo hacia su pecho. «Estaba mintiendo para hacerte daño», dijo Carlos con firmeza. «Los hombres como Paco mienten hasta el final». «Pero, ¿y si...?» «Silencio», siseó Carlos, girándome y empujándome detrás de él. Lentos aplausos resonaron por el puerto. Desde las sombras de la puerta principal, una limusina negra avanzó. La ventanilla bajó. Un anciano con un rostro como una manzana seca estaba sentado allí. Estaba rodeado por 10 hombres con rifles automáticos. «Salvador Vanzetti, bravo», graznó el anciano. Una tragedia shakespeariana. El hermano contra el hermano y la chica en medio. Carlos se mantuvo erguido, protegiéndome. «Se acabó, Salvador. Paco está muerto. No tienes a nadie dentro». «No necesito a nadie dentro». Salvador sonrió, revelando dientes de oro. «Tengo los números. 10 hombres, 2 de vosotros, y uno está herido». Salvador abrió la puerta del coche y salió, apoyándose en un bastón. «Dame a la chica», dijo Salvador. «Dame a la hija de la rata de Marco, y te dejaré vivir, Carlos. Incluso te dejaré conservar tu territorio. Solo dame la sangre que se me debe». Carlos miró a los hombres armados. Miró las probabilidades imposibles. Luego me miró a mí. Me agarró la mano. «María», susurró, «¿confías en mí?» «Sí», dije, aunque sabía que estábamos a punto de morir. Carlos volvió a mirar a Salvador. Sonrió, una sonrisa de lobo aterradora. «¿La quieres?», gritó Carlos. «Ven a por ella». Levantó la mano y apretó un pequeño detonador que había cogido del bolsillo de Paco. Clic. El contenedor junto a Salvador no explotó. En cambio, las puertas se abrieron de golpe con un silbido hidráulico. De la oscuridad del contenedor emergió un gruñido bajo, no una máquina. Carlos no había venido al puerto solo para esconderse, había venido al arsenal. «Agáchate», dijo Carlos. Me empujó detrás de una barrera de hormigón justo cuando la pesada torreta de ametralladora montada dentro del contenedor cobró vida. Era una trampa que Carlos había tendido hacía años para un día como este, un centinela controlado a distancia. El patio estalló en ruido. El rugido ensordecedor de la torreta automatizada rompió el silencio, destrozando la limusina de lujo y haciendo que los hombres de Salvador se dispersaran por el suelo. No fue una batalla, fue una sentencia. Carlos me mantuvo apretada contra la barrera de hormigón, cubriéndome los oídos mientras el aire se llenaba de humo, polvo y el olor acre de la cordita. Cuando el zumbido mecánico finalmente se detuvo, el silencio regresó, más pesado que antes. Carlos se puso de pie primero, su arma levantada, escaneando la devastación.
Salvador Vanzetti yacía desplomado contra las ruinas de su limusina, su bastón roto, su reinado terminado por la misma modernización que se había negado a comprender. La amenaza que había acechado a la familia de María durante una década había desaparecido, enterrada bajo una lluvia de balas en un patio de contenedores fangoso en Valencia. Las sirenas aullaron en la distancia. La policía de Madrid, finalmente lo suficientemente valiente como para aparecer ahora que la guerra había terminado. «Tenemos que irnos», dijo Carlos, su voz áspera. Me ofreció su mano. La miré. Era la mano de un asesino, pero también la mano que había cosido mis heridas y me había protegido del fuego. No dudé. La tomé. Ahora, 6 meses después, en el reestreno de El Lince Rojo, los recibos han subido un 40% y el personal de cocina me tiene un miedo terrible. Bien, dice Carlos, deslizándome una copa. El miedo mantiene la sopa caliente. Se inclina hacia adelante, tomando mi mano sobre la mesa, ignorando a los curiosos. Ahora, mi reina, susurra, su voz baja e íntima. El mundo es nuestro. Sonrío levantando mi copa. No susurro. Hablo claramente, dejando que las mesas cercanas escuchen, dejando que la ciudad sepa exactamente dónde estoy. Sí, Carlos, pero recuerda quién manda en la cocina. Carlos echa la cabeza hacia atrás y se ríe, un sonido genuinamente feliz que las paredes de El Lince Rojo nunca antes habían escuchado. El jefe de la mafia había hablado en italiano, y una vez más, la camarera tuvo la última palabra. ¿Y hoy? Pues hoy no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, encontrarlo. Otras veces siento el peso de lo que hemos hecho, las sombras que nos rodean. La seguridad es una ilusión, lo he aprendido. Quizás es solo una tregua o el inicio de otra batalla. Nos complementamos, sí. Él me protege y yo soy la verdad, la voz que él a veces necesita. Es complicado, lo sé. No es el felices para siempre de los cuentos, y probablemente nunca lo será, pero es nuestro para siempre, o lo que sea que dure. Y eso, supongo, es suficiente.